Hola María Elisa, ya estamos en vivo, estamos en Facebook. ¿Aló? ¿Cómo estamos? Pues aquí nuevamente con preguntas porque ya se acerca la fecha Mm. de tenerte en esta fabulosa Riviera Maya, Playa del Carmen, Mariana. ¿Cómo estamos el día de hoy? Cuéntame. Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy Sí. que a mucha gente que está muy en boga ahora, también está ¿no? En voz de todo Sí. el mundo y bueno, una propuesta de Ujú. metodología muy interesante, ¿no? Que es el transgeneracional. Sí. Y sí es un tema súper interesante, ¿eh? Y me gustaría preguntarte, ¿eh? A ver, ¿por qué para ti es importante el transgeneracional cuando estamos hablando de salud física, sobre todo, ¿verdad? Porque estamos ahorita, en este caso, muy enfocados a la parte de biomagnetismo, ¿sí? Sí. La bioenergética. Entonces, cómo interfiere un transgeneracional, Mariana, en una cuestión de sanación? Bueno, eh, eh, un poquito para entender esto tenemos que ver que el holos, o sea, el todo de lo que nos conforma como seres energéticos en una experiencia humana, ¿sí? Entonces, dentro de lo que el alma enfrenta cuando se manifiesta en este plano tierra para una experiencia humana, en un camino o una trayectoria evolutiva, es que toma, al momento de tomar un cuerpo físico, toma una información de un transgeneracional, o sea, unos ancestros, un árbol familiar, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay diferentes formas de abordaje de esta información que viene en nuestro ADN. ¿Sí? Es una información codificada, bioenergética, que viene en los campos morfogenéticos del ADN, morfogénico, y que en cierta manera nos condiciona para una determinada experiencia que finalmente no solamente va a aportar en nuestra trayectoria evolutiva como seres en infinitos en experiencia humana, sino también todo lo que nos vincula energéticamente con nuestros ancestros. Y desde el punto de vista cuántico, todo es interesante porque el espacio-tiempo no se mide con los parámetros que tenemos acá. Todo está conectado y todo está vinculado. Entonces, sí podemos hablar de la sanación en el tiempo. Entonces, tiene Ajá. dimensiones muy grandes esto. Sí. Tiene que ver con nuestra memoria celular, como cómo nuestras células se programan, por ejemplo, en ciertas programaciones de enfermedad o de predisposición. Ya Bruce Lipton, este famoso biólogo experto en células madre, nos decía, nuestros genes no nos condicionan, ¿no? Entonces, pero sí hay una información que tiene que más que nada que ver con los campos de la energía emocional vivida por nuestros ancestros, porque la emoción prácticamente, no voy a decir que es todo, No. pero sí el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que son frecuencias vibratorias dentro de lo que están nuestras capas del aura, ¿verdad? Está nuestro cuerpo físico, que es la capa de vibración más densa, después tenemos el etérico, el emocional, el mental, el astral, bueno, son diferentes capas vibratorias que nos componen. Entonces hay todo un tema entre la emocionalidad y la mente, ¿tá? De nuestras propias experiencias en esta vida. Pero también hay una predisposición de lo que nuestra biología expresa. Y nuestra biología viene con una carga de nuestros ancestros. Sí. Ujú. Y fíjate que dentro de una teoría que hizo, pues, le dio un giro totalmente distinto a lo que era el sistema simpático, el sistema parasimpático, fue la teoría poligamal, Mariana. Y Ajá. la teoría poligamal que abarca la parte de la supervivencia del ser humano, habla de que tenemos diferentes reacciones de supervivencia, que Ujú. es huyo, ataco o me paralizo, Ujú. ¿sí? Con tres respuestas biológicas y están almacenadas en la respuesta del ADN, porque ya viene la información de otras generaciones de que ya vivieron ciertas experiencias y entonces la gente en genética explicada desde esta teoría es que trae información guardada para proteger al linaje que no se extinga
de decir, a ver, nos dio resultado paralizarnos, nos dio resultado atacar, nos dio resultado, ¿sí? Huir. Entonces, estas respuestas genéticas, cuando se detonan ante las circunstancias externas que tú platicas, ¿sí? Esto es justamente cuando estás hablando del transgeneracional. O sea, no estamos hablando como de algo esotérico, reencarnación, no, estamos hablando de algo científicamente comprobado que el ADN carga información suficiente por generaciones para sobrevivir. Entonces, esta parte que tú dices de, ¿para qué trabajar mis ancestros? O sea, Claro. ¿qué información me pueden traer los ancestros, no? Que ni siquiera conocí, ¿verdad? Porque fue hace, no sé, 10 generaciones atrás. Bueno, lo que pasa que en cierta manera los seres humanos tendemos a separar las cosas, María Elisa, ¿no? Sí. Y dentro de Ujú. lo que hablamos nosotros, por ejemplo, de esta teoría, lo que nos estás hablando, ¿no? De lo que viene en los genes, que sí, es tal cual. Y en un momento dijiste, bueno, no hablamos de reencarnación y esto, pero hay un punto donde sí llegamos a eso, porque Claro, también es nuestra propia herencia transgeneracional, claro. a la Ujú. existencia de un alma infinita y de una Sí, conciencia que todo lo conecta, más allá sí, del espacio-tiempo. Y nuestro ADN no se rige bajo el espacio-tiempo. Entonces, cierto. por ejemplo, cuando se habla de las constelaciones familiares, ¿sí? En esa técnica terapéutica que está tan de moda ahora, se trabaja con energías, o sea, ahí se invocan energías y conciencias espaciotemporales, porque de repente se viene la presencia de tu abuelo, de tu tío, del asesino, o sea, se manifiesta en esa incorporación espiritual que hacen los participantes de una constelación. Es como una forma de espiritismo entre sí. Claro, Decirlo claro. porque es eso, son personas que incorporan energías y se mueven de determinada manera en la constelación familiar. Hablo de esto porque está muy de moda ahora, ¿no? Entonces Ujú. ahí voy un poquito afinando hacia lo que es la metodología del trabajo con conciencias de ancestros desde mi metodología de medicina astral, que es la que vamos, si bien mucha gente me conoce por un protocolo que yo compartí libremente que se llama Liberación de Emociones Ancestrales, un protocolo que lo compartí un PDF en el 2020 y que está circulando en las redes Ujú. gratuitamente, ¿sí? No lo vayan a pagar, por si acaso digo, porque hay gente que lo vende, ¿no? Yo, la autora, lo compartí gratuitamente, ¿sí? O sea, bueno, ahí abordábamos un poquito los asientos emocionales, ya sea de esta vida, los que se incorporan en el vientre materno, o lo que viene del transgeneracional. Y esto nosotros lo vamos obteniendo a través de una respuesta muscular inteligente, con un test de kinesiología, vamos como buscando, ¿no? Ahora bien, cuando hay Estás hablando entonces, Mariana, perdón que te interrumpa, estás hablando de que hoy por hoy, hoy en día, no podemos dejar a un lado los campos energéticos que también guardan memorias, ¿cierto? claro, no, 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 porque todo está conectado, o sea, no podemos separar las cosas, Sí, ¿sí? ajá, Entonces, sí, eh, hay informaciones que vienen como una predisposición de nuestro clan, por ejemplo, el miedo, ¿sí? El miedo es bueno, ahora, por ejemplo, estamos en un contexto mundial donde se nos está gatillando esta sí, información que la tenemos todos, porque todos tenemos una herencia ancestral de miedos de la familia. ¿No? Miedos a las guerras, a las hambrunas, a que nos persiga el tigre de dientes de sable, o sea, porque puede venir desde esa época, ¿no? Porque todo está sí, claro, conectado, ¿no? El miedo a que venga el león y el lobo en el bosque, bueno, esos son miedos, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, o hasta hace poco, cruzar un bosque en Europa, estabas expuesto a que te encuentres con cualquier animal grande, ¿no? claro, O claro. bueno, ¿no? Pasa todavía con los osos, y eso en Canadá. Entonces, Ujú. hay situaciones que vienen de nuestra biología, de nuestra experiencia como seres humanos muy primitivos, ¿sí? Entonces, el miedo, estoy hablando de miedo porque es el hilo conductor de lo que pasa y lo que sucede en este momento, ¿no? Está en nuestro inconsciente, está en nuestra biología y muchas veces nos paraliza en el momento de tomar decisiones. Claro, claro. Entonces, cuando un miembro del árbol trasciende esos miedos, también Ujú. equilibra al árbol, hace justicia con los que están atrás. Incorpora una información de vivencia que va
en un espacio temporal pasado, futuro, ¿sí? Ujú. Va en el linaje, porque el tiempo para el ADN es relativo, no es lo mismo que en la Tierra, hay otros comportamientos a nivel cuántico. Pero fíjate, por ejemplo, bueno, para terminar de hablar de lo del miedo, ¿no? Estoy hablando ahora de esto porque estamos en un contexto mundial complejo. Ahora hay una gran polémica por las ceremonias que hubieron en los Juegos Olímpicos, donde se tocaron gatillos a nivel del inconsciente del ser humano que nos mueven, por ejemplo, los que somos cristianos, ¿no? Ah, Sí, esto y después te ponen a los jinetes y utilizan una serie de arquetipos que están instaurados en el inconsciente colectivo y que van a gatillar miedo. ¿Por qué? Porque siguen necesitando que tengamos miedo, como desde el exacto, 2020, y como todo el tiempo hay una píldora de miedo. Entonces la gente ahora está muy retraída en sí. Es lo que hablábamos, la gente como que tiene miedo de salir, pospone, el miedo a la pobreza, el miedo al hambre, el miedo a la guerra. O sea, son muchas cosas que se están gatillando. miedo a salir de su casa, Bueno, justamente, miedo a relacionarse con el otro, porque se claro. nos ha en estos últimos 4 o 5 años programado y se está activando gatillos de nuestro inconsciente que tienen que ver con cosas muy primitivas, con cosas de nuestra relación con Dios, con la fe, ¿no? Los que tenemos fe o los que somos cristianos, se nos está Ujú. moviendo y se nos mueve todo, se nos mueve el tema de la carencia, de la guerra, de las plagas, o sea, son cosas que están desde nuestros ancestros, desde nuestra infancia, todo está ahora muy, muy complicado. Entonces, bueno, yendo al tema de la sanación y cómo nos afecta a nosotros, a mí ahora, ¿no? Ujú. Este, y el trabajo con la metodología de conciencias de ancestros, nosotros, lo que yo doy es una capacitación, especialmente, esto está ampliado en el curso presencial, no es en el online, ¿ya? De cómo detectar ciertos patrones que vienen predisponiéndonos y programando nuestra biología para ciertas respuestas celulares, desde un evento, por ejemplo, espiritual, emocional o kármico que tengamos. Entonces, dentro de este espacio que llevamos al paciente, a este trance, y donde también el terapeuta está entrenado para entrar en ese espacio, trabajamos como si fuera una constelación familiar donde podemos descargar, reconocer y liberar. Y es muy interesante este trabajo cuando, por ejemplo, hablamos con personas que vienen trayendo un karma determinado, ¿sí? Y cuando lo llevamos al espacio de conectar con las conciencias de las personas que pudieron haber dañado en todas las generaciones del tiempo, Sí, para que claro. haya un resarcimiento, una disculpa, una liberación de esas ataduras desde la conciencia actual. Entonces, ese es el trabajo importante de las conciencias de ancestros que vamos a realizar en Playa del Carmen y en Barcelona en octubre. En Playa del Carmen ahora, fin de mes, dentro de poquito, fin de mes, Sí, y ya en casi. Barcelona voy a estar en octubre, en el presencial. Fíjate, fíjate, Mariana, que esto que estás comentando, del trabajo transgeneracional dentro de medicina, hasta como otros campos energéticos, esto creo que es importante mencionar que cuando uno está trabajando con el paciente, cuando uno está con el paciente, curiosamente a veces el paciente toca nuestros propios temas de Ujú. vida, ¿cierto? Y si el terapeuta no está preparado, por decirlo así, eh, emocional, terapéuticamente hablando, no está preparado, inconscientemente puede llegar a engancharse con los miedos de su paciente y entonces ya somos dos, ¿no? Mi paciente y yo los que estamos con un tema transgeneracional, porque a lo mejor yo no estoy consciente que en mi genética, en mi campo energético, en mi información, en mi memoria celular, hay información semejante, porque generalmente vienen pacientes que vienen a espejearnos lo que necesitamos, Sí, bueno, es ¿cierto? un proceso es recíproco. El proceso de Sí, sanación es recíproco. No viene nunca un consultante a tu consulta sí, porque si no más. Viene sí, para mostrarte algo. sí, sí.
En- Entonces sí, pero hay que tener la apertura y la humildad suficiente como para visualizar eso. Y eso es lo que sí, tiene que ver desde qué lugar se hace, desde qué lugar uno es terapeuta, ¿sí? cierto. Y eso en los talleres presenciales eh, se vive, se respira. Ha habido ocasiones, quisiera mencionarlo, en los talleres de Mariana, ha habido ocasiones en que has tenido que incluso intervenir en una sesión, en estas triadas que hemos estado compartiendo de cómo funge cada uno de los alumnos como paciente, como terapeuta y como observador. Ha habido ocasiones en que ha habido necesidad de que tú has tenido que intervenir porque el campo energético que se está respirando en el trabajo terapéutico no está pudiendo el terapeuta sostener al paciente porque es muy fuerte. Pareciera que no, ¿verdad, Mariana? Bueno, sí, pero porque por eso vamos a invitar a que vean uno de los videos que tenemos en mi canal de YouTube, que es la importancia de la actitud mental y del trabajo espiritual del terapeuta. Sí, O sea, no es sí. un juego, ¿no? No. Y tiene que estar bien preparado. O sea, hoy en día con todo esto de lo mediático, bueno, yo soy una maestra de cursos online, ¿sí? Uh-huh. Pero hago siempre un énfasis en lo que es el abordaje y cómo encaramos al paciente con la prudencia, la ética, la empatía y propiamente el trabajo que tenemos que nosotros como terapeutas asumir con nosotros mismos de ser cada vez mejor persona, ¿no? Y desde qué Y lugar eliminar trabajar. miedos, Sí, 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 y eliminar eliminar miedos. miedos, que es lo que estás diciendo, ¿no? Y Sí, muchas veces la baja autoestima, por ejemplo, y los miedos sí. y el ego hacen Uh-huh. que muchos terapeutas trabajen desde un lugar que no es la empatía y el amor, sino desde otro espacio. Entonces, Es correcto. es importante aprender bueno, a percibir, ¿no? Cómo estamos en cuanto a cómo estamos abordando al paciente, qué tan empáticos somos, desde qué lugar. Y sí, ciertamente cuando trabajamos con energías, y esto, el que lleva la batuta es el terapeuta, y cuando se mueven estas energías transgeneracionales, bueno, yo ahora se me viene a la memoria un caso de una estudiante que vino en Ciudad de México hace un par de años cuando estuve, tenía ella un caso de vitiligo, y esto tenía que ver con un transgeneracional, con una abuela, y la energía de la abuela se hizo presente en ese espacio, y fue alucinante, ¿no? Porque hubo que lidiar, la chica que la estaba rastreando estaba viendo esa energía ahí. ¿No? Yo la estaba sintiendo y la que estaba en la camilla sabía de qué se trataba. Entonces, hubo un trabajo ahí de reconocer, honrar, ver a esa ancestra y sobre todo liberar esa energía de la consultante, ¿no? Decirle a la consultante, ok, esto es tuyo, ya está, ¿no? Y bueno, eso sucede cuando se trabaja en estos espacios, porque todo está conectado, las energías están, y bueno, en una constelación familiar esas energías se hacen presentes incorporándose en los que están practicando la constelación. Entonces tiene que hacerse como siempre, tanto la constelación familiar, yo no soy consteladora, pero sí hago mi método de conciencia de ancestros, que es una forma de constelación. Y en ambos métodos, para mí, lo más importante es la higiene y el cuidado energético del espacio que se trabaja. ¿Sí? Eso es muy Claro, importante. Ujú. claro, porque además nos enseñas a no quedarnos con esa energía como terapeutas, ¿no? O sea, porque también se trabaja tanto, ¿no? Hay pacientes que traen una carga energética muy fuerte y una de las cosas que tú nos adoctrinas es que hemos de tener cuidado con esa energía al momento de nosotros ya terminar, concluir, cómo limpiar ese campo energético, ¿no? Que a veces queda impregnado incluso en el consultorio, ¿no? Así es, María Elisa. Es muy importante la higiene energética, la apertura y el cierre del espacio terapéutico. Así que bueno, Mariana, bueno, gracias. Los esperamos en Playa del Carmen. Estamos me va a hablando de encantar. medicina astral ahora. Hace un ratito, Sí, en la otra cápsula, estábamos hablando de método PUMS. Ahora sí, estamos hablando de medicina astral en mi página web marianadelhoyo.com eventos.
pueden entrar acá donde dice 30 de agosto, curso presencial México, Playa del Carmen. Está tu número de contacto acá, María Elisa Rendón, ¿sí? Sí. Y está el temario también Beatriz Restrepo, que es quien me organiza los cursos. eh, También está para atenderlos por WhatsApp, ¿sí? El temario es bastante más amplio de esto, de lo que están viendo acá, es muy extenso y es vivencial, o sea que hay una experiencia Ah, es fuerte fabuloso. para todos, Es ¿sí? fabuloso, Mm, fabuloso. Medicina astral contigo es otro rollo. ujú. Es bellísima. Es una experiencia que de verdad yo a todo el mundo lo recomiendo. Medicina astral es parte integral de esta sanación holística y transgeneracional, como dices, wow, es muy importante, muy importante. Mariana, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Espero que María Elisa. nos volvamos Muchas a gracias. ver. Ya pronto nos vamos a ver, eso sí. Pero Muchas espero que nos gracias. veamos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.